Esto, no lo sabías. Curiosidades sobre Albert Einstein. Se casó con su prima. Las cartas publicadas por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en cuya fundación Einstein fue partícipe, insinuaban que su matrimonio en 1903 con su primera esposa, Mileva Maric, madre de sus 2 hijos, fue miserable. Al cabo de 16 años, no podía vivir con ella y ansiaba tanto el divorcio que le ofreció el dinero del Premio Nobel de Física, si se lo concedía. A finales de 1919, sus investigaciones sobre la curvatura de la luz lo posicionaron mundialmente. 2 años más tarde ganó el premio. Se divorciaron en 1919 y poco después se casó con su prima, Elsa Lowenthal, con quien no tuvo hijos. Se rumorea que contrajo matrimonio después de ser rechazado por su sobrina. Re turbio Einstein. Se ofreció para la construcción de la bomba atómica y después se arrepintió. El 2 de agosto de 1939, a través de una carta, alertó al presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, sobre las intenciones de los alemanes de crear una bomba atómica, y él mismo se ofreció a construirla en Estados Unidos. Roosevelt rechazó la cooperación de Einstein. Luego Einstein escribió: si hubiese sabido del crimen de lesa humanidad que se cometería, jamás hubiera escrito esa carta. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina, porque el asesinato de otro hombre me inspira un profundo disgusto. Mi inclinación no deriva en una posición intelectual, se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio. Era un violinista talentoso. Uno de los aspectos más desconocidos de la vida personal de Albert Einstein... Alberto Einstein, papá. Uno de los aspectos más desconocidos de la vida personal de Einstein fue su afición por el violín. Empezó a los 6 años a tomar clases, y él mismo dijo que si no hubiera sido científico, hubiera sido músico. Se negaba a manejar. Una anécdota de Einstein se remonta a los años 20, cuando debía asistir a una serie de conferencias en la Academia Prusiana de Ciencias, en Berlín. Como nunca le gustó manejar, contrató un chofer. Al pasar varios días, Einstein le comentó a su chofer que estaba aburrido de todos los días dar la misma charla, y el conductor, bromeando, se ofreció en sustituirlo, porque había oído tantas veces la charla que podía darla muy parecida. Antes de llegar al lugar, intercambiaron de ropa y el chofer expuso la conferencia. En esa época, muchas personas no reconocían a Einstein, lo que hizo posible este cambio. No había internet, no había tantas fotografías, etc. Al finalizar, un profesor en el auditorio le hizo una pregunta. El chofer no tenía ni idea de cuál podía ser la respuesta. Sin embargo, contestó: la pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final de la sala, se la responda. Un genio. Tuvo 3 nacionalidades. Fue alemán, suizo y estadounidense. Al final de su vida, un periodista le preguntó qué repercusiones habían tenido sobre su fama sus múltiples nacionalidades. Y Einstein respondió: si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un suizo, los suizos que era un científico alemán, y los alemanes hubieran dicho que yo era un astrónomo judío. A Einstein no le gustaba la ciencia ficción, estaba en contra de la ciencia ficción, porque sentía que cambiaba el entendimiento de la gente sobre la ciencia, dándole una falsa ilusión sobre las cosas que no podrían pasar. Nunca pienso en el futuro. De por sí este llega lo suficientemente rápido. Solo se vestía con trajes grises. Einstein quería ahorrar el tiempo que implicaba pensar todos los días qué ponerse. Esta es la razón por la cual comenzó a utilizar solo trajes grises. Años después, personajes grandes como Mark Zuckerberg y Steve Jobs siguieron dicha tradición. También Rodo, de esto no lo sabías, pudo ser el segundo presidente de Israel. Tras la muerte del primer presidente de Israel en 1952, Chaim Weizmann, el físico, fue candidato por ser considerado el mejor judío vivo. El liderazgo que tenía Einstein en el establecimiento de la Universidad Hebrea de Jerusalén impulsó su candidatura, y los gobernantes pensaron que su sabiduría en matemáticas sería muy útil para ocupar el cargo. Podría incluso ser capaz de resolver matemáticas de nuestra economía y hacer que tenga sentido, decía la revista Time. Sin embargo, rechazó inmediatamente la propuesta, argumentando que por su edad no se sentía capaz de asumir tal responsabilidad. Su cerebro fue robado. El 18 de abril de 1955, día de su muerte, su cerebro fue separado del resto de su cuerpo. El objeto de esto era llevar a cabo una serie de investigaciones para descubrir su genialidad. Thomas Harvey, el patólogo que hizo la autopsia, robó su cerebro y lo devolvió 43 años después. Einstein desaprobó su examen de ingreso a la universidad. Él tenía un aprendizaje muy lento en comparación con el promedio. También existen algunos informes que dicen que Einstein tenía dislexia. Al llegar a la universidad a los 17 años, desaprobó el examen de ingreso para la Universidad Politécnica Federal de Suiza. Aprobó matemáticas y ciencias, pero le fue muy mal en historia y geografía. El mismo Einstein afirmaba: mi principal defecto era una mala memoria, especialmente para las palabras y los textos. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Ya llegamos al 1.000.000. Estoy muy contento, muchas gracias.